Hola, buenas tardes, Azultopianos. Bienvenidos a un programa más de Azultopia Radio. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y un tema que también me gusta mucho, precisamente porque ya vamos a cumplir un año de nuestro primer programa. Y entonces estamos haciendo am, este programa que va a ser el primero del Día de Muertos, y vamos a hacer otro programa de Día de Muertos la próxima semana, les voy adelantando. Pero lo estamos haciendo precisamente pues por el aniversario de Azultopia Radio. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del origen del Día de Muertos para que nos vayan enviando sus comentarios, y también pues si ustedes tienen algo de información extra que nos la compartan a nuestras redes sociales, que son Azultopia en Facebook, es nuestra página de Facebook, Azultopian con N al final en Twitter. Y también mi Twitter es doctora Astrid con Z, DRAAZTRID en Twitter. Y bueno, pues ahí esperamos sus comentarios y también algún dato extra que tengan sobre el Día de Muertos, o si no les gusta el Día de Muertos, o si les gusta también nos pueden comentar por ahí. Y bueno, antes de pasar a el tema del día de hoy, quiero decirles que hoy 23 de octubre se celebra en México el el Día del Médico. Y bueno, este es un día dedicado a las personas que todos los días, todos los días salvan las vidas de las demás personas, y que destinan muchos años de su vida a estudiar y practicar la medicina para brindarnos un país más saludable y que tenga una mejor calidad de vida. Y bueno, en otros países, ¿por qué hago la especificación de México? Bueno, pues porque en otros países el Día del Médico se celebra en otra fecha, en una fecha diferente, pero en México se celebra el día 23 debido a que el 23 de octubre de 1833 el doctor Valentín Gómez Farías inauguró el establecimiento de ciencias médicas en la Ciudad de México. Y entonces, para rendir homenaje a esto, en 1937 la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República se instituyó la celebración. Y bueno, algunos datos curiosos acerca de la medicina es de que en México el 70% de los médicos trabajan en el sector público y el 30% en instituciones privadas. También la gente suele hacer más preguntas médicas a Google que a los doctores, y bueno, esto pues a lo mejor solamente para sacar de una duda, pero este hay una frase que dice: tenía una duda y lo consulté con mi almohada y me dijo que fuera al doctor, ¿no? Que lo consultara con mi doctor. Entonces, siempre es mejor tener información de real, de primera mano, e información científica. Otro dato es de que en Brasil y México cuentan con el 90% de los doctores graduados en América Latina. O sea, tenemos doctores para exportar al mundo. Punto número 4 es que, según una investigación del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la IOM, hecha en 2007, solamente en Estados Unidos el hecho de que los doctores escriban con letra fea provocaba que cerca de 7,000 muertes al año, pues en las farmacias les daban otras medicinas que no eran. Bueno, la canción Staying Alive puede salvar vidas, esto porque al momento de dar reanimación cardiopulmonar, el ritmo de la música es una buena guía para presionar el pecho. Dato curioso número 6. El nombre de influenza lo propuso el Papa Benedicto XIV, pues decía que la gripe era causada por influencia de los astros. Un dato más que agregar a la lista. Y el dato número 7 es de que Sigmund Freud investigó sobre el uso de la cocaína como anestésico local. Lamentablemente sus escritos provocaron cierto número de adictos, él entre ellos. Y bueno, también, además de ser Día del Médico, es Día del Psicoanalista. Entonces también muchas felicidades a todos los médicos y a los psicoanalistas. Y pues nos vamos a ir ahorita con una canción y vamos a regresar. Ya espero que estén listos para entrar en el tema del Día de Muertos, y los voy a dejar con una canción que se llama Volver, Volver, de Javier Albarrán y el Mariachi Oro Juvenil. Y esto es Azultopia Radio, estamos de regreso en unos minutos.
amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver y volver y volver y volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver y volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver y volver y volver y volver a tus brazos otra vez y llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver y volver. Bueno, pues qué tal con esta canción, ¿no? Ya nos pusimos muy a modo para nuestro tema y así como dice la canción, pues ya estamos de regreso, ya volvimos. Y bueno, hablando del Día de Muertos, esta celebración, que es una celebración pues mexicana, honra a los ancestros durante los días 1 y 2 de noviembre, principalmente el día 2, pero digamos que para fines prácticos, desde este martes 31, ya vamos a estar en el mood de Día de Muertos, poniendo altares y demás. Y bueno, esta celebración también coincide con una celebración católica que es del Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos. Y aunque se ve principalmente como una festividad mexicana, también se celebra en muchas comunidades de aquí de Estados Unidos, donde la población mexicoamericana ya también es una población grande y donde nos gusta seguir celebrando, seguir teniendo nuestras raíces. Y esto ha dado un giro muy importante a la celebración del Día de Muertos, porque hoy vamos a hablar de los orígenes, pero en el siguiente programa vamos a hablar también de cómo ha ido evolucionando y de las diferentes pues sí, de las diferentes cosas que se han ido agregando a la celebración. Es un tema también que crea mucha controversia porque es un tema morboso hablar de la muerte y muchas personas que no conocen esta festividad piensan que es como algo satánico o demás porque ahí ven las calaveras, pero no, o sea, esto se remonta a la época de los indígenas de Mesoamérica, como los aztecas, mayas, purépechas, nahuas, totonacas, etcétera, y en el que los rituales que celebraban las vidas de sus ancestros que acababan de fallecer, esta celebración ha tenido al menos 3000 años y era muy común que en esta época, en la era prehispánica, la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante estos rituales
que simbolizaban lo que era la muerte y el renacimiento. En la época colonial ya se fue perdiendo un poquito esto, pero en la época prehispánica los festivales que se hacían eran presididos por Mictecihuatl, que es la señora de las personas muertas en la lengua náhuatl. Ella era considerada la reina de Mictlán, el último nivel del inframundo, y esta celebración se realizaba durante el 9º y 10º mes del calendario solar mexica. Durante estos 2 meses completos, el primer mes se festejaba a los muertitos, que serían los niños, lo que se celebra el día primero, y el segundo a los muertos grandes. Los antiguos pueblos mesoamericanos creían que dependiendo del tipo de muerte que tenía el ser humano, así de cómo se había portado en su vida, no tenía nada que ver aquí, sino del tipo de muerte que tenía, iba a ser el viaje de su alma al inframundo. Y los principales inframundos son los siguientes: el Tlalocán o paraíso de Tlaloc, el dios de la lluvia. Aquí llegaban aquellos que habían muerto por situaciones relacionadas con agua y o rayos. El Omeyocan o paraíso del sol, en el que se encontraba Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Este lugar recibía a los muertos en combate, prisioneros, sacrificados y mujeres que morían en el parto. Y el Mictlán o lugar de los muertos, aquí llegaban todos los que habían muerto por causas naturales, y estas almas tenían que pasar una serie de pruebas para llegar aquí. En el futuro esto se refleja en el altar del Día de Muertos. Entonces, antes de seguir con los orígenes de esta celebración, nos vamos a ir a una canción que es la canción de La Llorona por el Tampico Mariachis, y estamos de regreso en un momento. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto.
encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de su santo, se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Hola, hola, ya estamos de regreso aquí en Azultopia Radio y ya hasta las mañanitas les puse, caray. Bueno, esto es para todos los médicos, no se crea. Lo que pasa que me llegó una visita aquí rápidamente al estudio de Azultopia, y pues se quedaron las mañanitas. Pero bueno, estábamos con el origen del Día de Muertos y de que tú te ibas a cierta parte del inframundo dependiendo no de cómo te habías portado en la vida, sino de cómo habías muerto. Pero aquí es donde empezó todo a cambiar, ¿no? Con la llegada de la religión católica, también llegó la celebración europea de Todos los Santos, que conmemoraba la muerte de la naturaleza, honrando sus almas, y bueno, se festejaba ya con otras simbolismos y otras costumbres. Bueno, pues hablando de simbolismos, las calaveritas de azúcar o de chocolate, que es la representación de la muerte. Ya decíamos que antes se guardaban los cráneos de las personas para esta celebración, pero ahora lo hacemos con calaveras de azúcar o chocolate. Se escribe el nombre del difunto en su frente para que no exista duda de a quién representa. Y bueno, esta es un recordatorio de lo único que tenemos seguro el ser humano es pues la muerte. El pan de muerto tan delicioso, también es una representación de la Eucaristía católica, que normalmente se hace de anís con forma de media esfera y figuras de huesos en la parte superior. La flor de cempasúchil o flor de 20 pétalos en náhuatl se comenzó a usar también por los mexicas en sus rituales de muertos durante la época lluviosa, y se consideraba que podía guardar la luz del sol, o sea, el origen de todo, y se cree que el olor de las flores guía y atrae las almas de los muertos. ¿Ustedes qué creen? Pues es muy difícil encontrar esta flor, o sea, más de lo difícil, también es lo caro. Entonces también muchas personas ya las hacen de papel. Pero bueno, el olor, ese olor inigualable, pues vale la pena conseguir las flores. Y hablando de papel, pues también el papel picado, que es una artesanía mexicana y se usa para dar color, alegría y vida. Y se utilizan todos los colores menos el negro, que representa la muerte. ¿Por qué? Porque estamos en una fiesta. Y bueno, también es considerada el papel picado símbolo del aire. Las veladoras, que son las luces que guían el camino de los muertos, tanto hacia el mundo material como de regreso al inframundo. Y bueno, México no es el único lugar donde se festeja el Día de Muertos, sino que en América Latina también hay algunas otras celebraciones. En México, pues la forma en que se celebran es que las personas van al cementerio durante la noche, adornan las tumbas con esta flor de cempasúchil de la que hablábamos, o en las casas se construye un altar en recuerdo a los antepasados, se ponen sus fotos, su comida, bebidas, todo lo que se creía que el difunto iba a necesitar en su camino al inframundo. Esto es desde el origen que se hacía esto, se ponían todas sus cosas o lo que se creía que iba a necesitar en su camino hacia el inframundo. Y bueno, también hay festividades diferentes de acuerdo a la región
de México, de donde estemos hablando. Pero algo muy curioso también es de que, por ejemplo, la mariposa monarca, que es la que se asocia con el Día de Muertos, ¿por qué se le asocia así? Bueno, pues es en parte una coincidencia, porque la migración de la mariposa monarca llega en días muy cercanos también a lo que es el Día de Muertos. Entonces se creía, o sea, sí se creía desde el pasado, desde tiempos prehispánicos, que la llegada de la mariposa monarca era la llegada también del alma de los difuntos, y que era como el alma del bosque allá en Michoacán. Entonces por eso es tan usada la mariposa monarca también para el Día de Muertos. Y bueno, si ustedes son de algún otro país que no es México, háganos saber también cómo es que ustedes celebran el Día de Muertos, y si tienen alguna comida en especial o alguna bebida o algún ritual que realicen. Y si no, pues vamos a estárselos comentando en el próximo programa nuestra investigación acerca de esto. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con una canción más. Y nos vamos a ir con esta canción que se llama La Bamba. Y regresamos aquí a Zultopia Radio. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Azultopia Radio, y el día de hoy con nuestro programa acerca de el origen del Día de los Muertos. Tenemos por aquí un saludo para Yasmín Piz, que nos está escuchando. Saludos, Yasmín, por escucharnos, y esperemos que ya estés lista para la celebración del Día de Muertos. También si tienes oportunidad, coméntanos cómo van a celebrar el Día de Muertos.
Y bueno, esta pregunta, Yasmín, ¿cómo vas a celebrar tu Día de Muertos ahora que nos estás escuchando? Bueno, pues aquí estábamos platicando, ya les di así como que un breve resumen de lo que pasó con el Día de Muertos, pero el Día de Muertos es como, yo quisiera así como que explicárselo a alguien que no lo ha vivido y se lo tengo que explicar como que es una fiesta. Y es raro explicar que es una fiesta por una muerte, ¿no? O por los muertos. Es difícil que alguien que no sea mexicano capte sin tener que explicarle lo que es. Tienen que vivirlo también. ¿Y por qué es una fiesta? Bueno, porque es una dualidad. Y esto viene desde Mictecacihuatl, quien era la diosa que era la reina de Mictlán, porque su representación de esta diosa es como una diosa descarnada, pero que a la vez o tiene cicatrices de sus múltiples partos, que los partos es vida, o está simbolizada como que está en un momento de parto. Entonces es esa dualidad de la muerte y la vida, y que tenemos que darnos cuenta, o los mexicanos aceptamos mejor esta parte de decir que lo único que tenemos seguro es la muerte y no lo vemos como algo que nos asuste, y no dudo que hay personas a las que nos asuste morir, pero esta tradición nos ayuda a entender mejor este ciclo del que estamos aquí vivos y del que tenemos que pues tratar de dar lo mejor de nosotros, no porque vayamos a ir al cielo y al infierno, sino porque tenemos que disfrutar este momento, y por eso es una fiesta. Y a la vez los que estamos vivos, estamos celebrando la vida de quienes estuvieron antes que nosotros y quienes nos ayudaron a ser también, ¿no? Y celebramos, los recordamos, y el hecho de que los recordemos, por una parte quiere decir que no han muerto. Entonces eso es como el dogma, podría decirlo yo así, o la parte principal del Día de Muertos es no olvidar a los difuntos y seguirlos recordando, porque cuando uno deja de recordarlos, pues es realmente cuando mueren, ¿no? Y hay algunos libros que hablan de esto. Voy a hacer una lista para el próximo programa para darles recomendaciones de estos libros que me va a hacer. Y también hay películas tan simples como una película para niños, que es una película de Guillermo del Toro que se llama El libro de la vida, y ahí viene más o menos explicado como un poquito de lo del Día de Muertos y Mictlán y todo. Entonces es una película que a mí me gusta mucho y que se les recomiendo. Y bueno, estoy en espera de la siguiente película que también va a hablar del Día de Muertos, precisamente porque es una celebración muy importante, no nada más para México, sino para el mundo. Y bueno, la verdad es que tenemos que aceptar esa parte de que vamos a morir, y de que pues hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda, y pues también hay que agradecer al pasado, a las personas que nos abrieron este camino, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando también de que es importante a nivel internacional? Bueno, pues porque el Día de Muertos también es declarado por la UNESCO un se me fue el nombre, déjame buscarlo aquí. Bueno, la UNESCO calificó el Día de Muertos como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de México. Esa es la parte que se me había olvidado de momento. Y bueno, ¿cuándo fue que se declaró el Día de Muertos como un patrimonio de la humanidad? Esta celebración fue llevada a cabo el 7 de noviembre del 2003 en París, y se distinguió a esta festividad indígena del Día de Muertos como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Por qué? Porque pues también conlleva que es una tradición que se va pasando de voz a voz, que es una tradición también que es literaria. Y bueno, la distinción por considerar la UNESCO que ha hecho esto, no es porque la UNESCO lo diga, pero pues sí es una celebración
que envuelve y que para muchos es una de nuestras celebraciones favoritas, no nada más de México, sino en general, ¿no? Creo que a veces el mexicano tiene ese don de reírse de cosas difíciles y también el don de celebrar la muerte. Bueno, pues creo que eso es de grandes. Y los voy a dejar con una última canción ya para despedirnos y los esperamos la próxima semana. Vamos a seguir hablando del Día de Muertos, de los altares, de las festividades que hay en diferentes países, no solo en México, sino en el resto de Latinoamérica, y también cómo se ha desenvuelto el Día de Muertos también en México, que ya ha estado evolucionando incluso, y también en Estados Unidos. Y vamos a hablar también un poquito acerca de las calaveras literarias. Así que bueno, ya les estoy dando una entrada a lo que vamos a hablar la siguiente semana. Por favor, escúchenos. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Para mí me dio mucho gusto hacer este programa y espero que también a ustedes les guste. Y bueno, muchos saludos a todos los radioescuchas. Y nos vamos a ir con esta canción que se llama Paloma Negra, Tony de la Rosa y su conjunto.